Cheo habla el tipo que se levanta al mediodía. El tipo no sabe lo que es el trabajo. No le entra en la cabeza lo que es el sacrificio, no, lo que es luchar. El tipo vive en otro mundo. Ahí va Cheo. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Yeah. Cheo Lugo el torombolo, el hijito de papá. Es esa clásica persona que no quiere trabajar. Se levanta al mediodía sin saber qué hora es. Con la cara todo hinchada pregunta: mami, ¿qué hay de comer? Le gusta siempre ahora estar jugando PlayStation y se olvida que al colegio debe ir a estudiar. Ya ha cumplido 23 y el botón de su camisa él no sabe prender. Si va para el colegio nunca entra en la clase. Como siempre en el colegio buscar llama la atención. Como no lo tiene en casa busca saciar su corazón. Menoscaba a los demás porque no usan ropa de marca. Y a su compañero humilde ni le mira ni le habla. Cheo Lugo un arrogante lleno de necesidad. Causa problemas donde sea, es la vergüenza del lugar. Además que nunca estudia, pasa hora en internet probando y vagando, no sabiendo más qué hacer. El papá del individuo nunca le brindó atención. Aunque le dé mensualidad no saciará su corazón. Por esto mismo este joven Cheo Lugo se quedó. Pues lastimosamente eso está en la sociedad. Pensamos que el dinero todo lo puede comprar, pero los hechos nos enseñan cómo está la realidad. Cheo Lugo nunca quiere estudiar. Cheo Lugo siempre le gusta vagar. Cheo Lugo nunca puede madurar. Tiene un aliado fuerte, la llamada ociosidad. Cheo Lugo le dicen así. No tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así. Cheo Lugo ya creció y se consiguió una novia. Como le compra de todo, no se queja la mujer. Ya tuvieron un bebé y él sigue con la joda. Es parecido al personaje que lo llaman Peter Pan. Un hombre que no madura, que vive a costa del papá. Imagínese la historia como es que acabará. Aguantar dos niños grandes no es fácil en el hogar. Cuando el hombre se debería ser la base del hogar, resultó que Cheo Lugo nunca pudo madurar. Y así una familia no se debe manejar. Todo por consecuencia de la mala paternidad. Las calles llenas de accidentes por padres irresponsables que han dejado a sus hijos manejar en libertad. Es así como se vive en el siglo XXI. Nadie puede atajar, la muerte llega en un segundo. Por el tema Cheo Lugo es un caso singular. Yo tenía un compañero en el tiempo del colegio, un ejemplo de verdad. Era recontra consentido y fundió el auto de su tía. Ser papá es más allá de ser un progenitor. Debemos ser responsables y asumir con la misión. Enseñar y dar cariño es brindarle protección. Porque así de esa forma el chico no será un tabirón. Cheo Lugo te dicen así porque no tiene visiones ni futuro. Hey, hey, dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Cheo Lugo le dicen así porque no tiene visiones ni futuro en sí. Muchas gracias.